hermanos, gracias a Dios porque hemos llegado al momento en el que vamos a escuchar la predicación, la palabra de Dios. Estamos seguros que el Señor ha escuchado, que ha llegado hasta su presencia cada una de las oraciones que mis hermanos han llevado ante Él, ya sean peticiones o gratitudes, ruegos, súplicas, y que también Él ha escuchado, hermanos, las alabanzas que hemos entonado, ya sea desde casa o aquí mismo, los hermanos que estamos transmitiendo. Vamos a continuar ahora con esta parte, hermanos, que es la predicación. Estamos estudiando una serie que se llama Es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Esta serie tuvo su origen en la necesidad humana, social y por ende, hermanos, de nuestra iglesia, de entender que todo esto que estamos viviendo y que está generando en nosotros una serie de alteraciones quizás, obviamente no deseadas, de nuestros estados de ánimo, de nuestras emociones, y que nos llevan al temor, nos llevan a la ansiedad, nos llevan a la preocupación, nos llevan al remordimiento o a la culpa, que no deben de estar allí. Dios no quiere que estemos allí, Él quiere que sanemos, y de allí el título de esta serie que se llama Es tiempo de sanar. Específicamente el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es un tema que se llama ¿te persigue la culpa? ¿Te persigue la culpa? Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Cada uno de los seres humanos, cada persona, pequeña, grande, varón o mujer, joven o viejo, a través de la vida, hermanos, estamos tomando decisiones. Todos estamos tomando decisiones, hermanos, en la vida cotidiana. Prácticamente no hay un día que no tomemos una decisión. Hay decisiones simples, sencillas. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Por dónde voy a manejar mi auto, si es que tengo alguno? ¿Qué transporte voy a tomar? ¿Me subo en este tren, en este no me subo? Algunas son, vamos a llamarle así, decisiones cotidianas, que incluso muchas veces tomamos ya de manera, pues, inconsciente o por costumbre. Pero hay otras decisiones, hermanos, más trascendentes. No estoy diciendo que a lo mejor para ti no sea importante decidir qué vas a hacer de comer o qué vas a vestir o por dónde vas a manejar tu carro. No, me refiero que hay decisiones que son, que sus consecuencias son trascendentes. Hay algunas decisiones, hermanos, que tomamos y que tienen decisiones positivas, que nos traen alegría, que nos traen gozo, que nos traen regocijo, que nos hacen sentir satisfechos. Pero hay otras decisiones, hermanos, cuyas consecuencias son negativas. Y es allí, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos. Pero el problema ni siquiera es es decir, de cuando tomamos decisiones que traen consecuencias negativas, que sí lo es. El problema es cuando nosotros equivocadamente creemos que debimos de haber tomado otra decisión o que debimos de haber hecho algo más y que la consecuencia no es lo que yo quería, y entonces, hermanos, me provoca ansiedad motivada por la culpa de pensar que debí de haber hecho otra cosa. ¿Te persigue la culpa? Punto número 1, seguramente estás muy desgastado emocionalmente. ¿Te persigue la culpa, hermano, hermana? Seguramente estás muy desgastado emocionalmente. Voy a pedirles por favor que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y vamos a recordar un momento en la vida de un gran hombre de Dios, de un varón consagrado, fiel, útil en el ministerio, santo, temeroso de Dios, un hombre a través del cual el Señor hizo milagros portentosos, pero que hubo un momento en que él tuvo un sentimiento de culpa porque creyó que las decisiones que tomó en su momento no habían sido del todo buenas, aunque realmente no era ese el caso. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y hablando de Elías, dice la palabra, y él se fue por el desierto un día de camino, probablemente varios kilómetros pudo haber caminado.
Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, el desgaste emocional, hermanos, en cualquier persona es algo delicado. ¿Por qué? Porque el desgaste emocional que genera la ansiedad es algo inmenso, es algo grande, es algo que muchas veces se vuelve difícil o imposible de llevar. Lo que quiero que nosotros veamos, hermanos, el día de hoy es que esto muchas veces no tiene que ver ni siquiera con el grado de madurez o de entrega que tenemos nosotros. El sentimiento de culpa por algo que nosotros hicimos o creímos que debió de haber sido distinto puede presentarse, hermanos, en cualquier momento. Es algo de lo cual nosotros no estamos exentos. Por eso es que hoy vamos a aprender nosotros cómo debemos de actuar, cómo debemos de enfrentarlo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, en 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 4, me doy cuenta que aún el gran profeta Elías, y quiero subrayar esta frase, aún el gran profeta Elías, hermanos, se engañó a sí mismo creyendo que las decisiones que había tomado no habían sido del todo buenas. Y quiero que nos pongamos en su lugar. Quizás, pensó él, quizás no debí de haber enfrentado al pueblo. Tal vez no debí de haber enfrentado al rey con su pecado. Tal vez no debí de haber enfrentado a los profetas de Baal. Porque ahora mi vida está en peligro. Es decir, la consecuencia de las decisiones que él tomó le trajeron a él algo que quiero pensar en su momento él nunca imaginó. Él nunca esperó que la reina, hermanos, se iba a enojar a tal grado que lo iba a amenazar de muerte. Probablemente él esperaba otra cosa. Pero la pregunta es, acá, es decir, las decisiones que él tomó de enfrentar a los profetas de Baal, de enfrentar al pueblo, de enfrentar al rey, de hacer la voluntad de Dios, ¿no era lo correcto? Claro que era lo correcto. ¿Quién le dijo, hermanos? ¿Quién le dijo al profeta Elías que él tenía que ser mejor que sus padres? ¿Quién le dijo que tenía que ser mejor que sus antepasados? Esa es la idea o el pensamiento. En ese momento Elías se da cuenta de la situación que está viviendo, empieza a sentir un poco de culpa y en su mente y en su corazón y dice, creo que no debí de haber hecho esto, tal vez mis padres, tal vez alguno de mis antepasados pudo haber tomado otra decisión diferente. ¿Qué es lo que yo hice? Hermanos, pero la pregunta es, ¿quién colocó en él esa carga? Nadie. Él se la colocó a sí mismo, él solo. Y el problema de la culpa, hermanos, es que es una carga que muchas veces, o por lo menos en la mayoría de los casos, nosotros nos colocamos en nosotros mismos. Nadie le había pedido a este hombre que él fuera mejor que sus antepasados, pero ahora sentía una culpa equivocada. El haber, hermanos, enfrentado al pueblo, el haber colocado al rey en su lugar, hermanos, el haber acabado con los profetas de Baal, había sido una decisión correcta. Como muchas de las decisiones, hermanos, que nosotros vamos a tomar a través de la vida y que sin embargo en algún momento nos van a traer culpa. Ahora, hermanos, como ya lo dije, la reina Jezabel había amenazado de muerte a este varón de Dios y entonces él sentía culpa. El problema de la culpa, hermanos, en Elías y el problema de la culpa en muchos de nosotros, hermanos, es que allí no se detiene. Elías empezó a dudar de sus propias esperanzas. Elías sabía muy bien que la reina Jezabel tenía el poder de cumplir sus amenazas, claro que sí, pero Elías permitió que el temor no solamente entrara en su corazón, sino que se apropiara de él. Y cuando el temor, hermanos, se apropió del corazón de Elías, entonces empezó a perder el valor y con ello la fe.
Esto es algo muy delicado. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a llenarnos de culpa, si no hacemos algo al respecto, porque esta nos está persiguiendo, vamos a perder el valor y entonces vamos a terminar, hermanos, perdiendo la fe y vamos a terminar como Elías, hermanos, salir corriendo. Elías se pone al borde de la ansiedad, hermanos, y de la depresión. En esta crisis incluso perdió el deseo de vivir. Si nos damos cuenta cómo él va escalando, pero él no va escalando hacia un crecimiento, él no va escalando hacia un desarrollo, sino va escalando, hermanos, en la dirección contraria, en la que lo está llevando, hermanos, a una situación en la que él está pidiéndole a Dios, está deseando ya no poder vivir. Hermano, hermana, hermano que estás aquí, hermanos que están en su casa, hermanos que están viendo esta transmisión, ¿te ha pasado, te está pasando algo en tu vida que te está haciendo sentir así? ¿Hay alguna culpa que tú traes en tu corazón porque creíste que debiste de haber hecho algo o algo distinto o no debiste de haber hecho algo? El temor ha entrado, te sientes desanimado, te sientes frustrado, te sientes desilusionado y estás empezando a perder tu fe. ¿Te sientes culpable por algo que ha pasado? Escucha muy bien esta pregunta. ¿Te sientes culpable por vivir? Escucha lo que estoy diciendo. ¿Te sientes culpable por vivir? Según una investigación, hermanos, publicada en la revista Plus One y llevada a cabo en la Universidad de Karolinska en Suecia, los trastornos de ansiedad se relacionan muy a menudo con los sentimientos de culpa y también con vergüenza. La culpa implica sentirse mal por algo que se ha hecho, que se ha dicho o se ha experimentado. La vergüenza es muy lesiva, especialmente cuando una persona ya fue atrapada por la ansiedad o incluso padece algún otro tipo de trastorno. ¿Qué es esto de la culpa? Es sentirse mal por lo que se es como persona. Y entonces esa persona se empieza a infravalorar, a verse a sí mismo con alguien que no es merecedora de estar contenta, de estar sana, de ser feliz, de estar viviendo cuando hay otro a su lado que no tiene lo mismo. A culpabilizarse de casi cualquier circunstancia, aunque en realidad no tenga ninguna culpa, porque las decisiones que tomó, como las decisiones de Elías, fueron las correctas. Hermanos, el sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones que evidentemente no son placenteras: tristeza, angustia, frustración, impotencia, remordimiento, desesperanza, falta de fe, entre muchas otras. Son pensamientos reiterativos, ¿verdad? E improductivos, y que funcionan de un modo, hermanos, en el que van acabando con nosotros. La situación de COVID, la situación de pandemia, la situación de crisis, la situación de salud y la situación de enfermedad, hermanos, que nuestra sociedad y el mundo está viviendo, nos está realmente poniendo a prueba a los seres humanos. Ayer participé en una reunión, alrededor de 25 pastores del compañerismo, tuvimos una reunión por 3-4 horas y comentaban, hermanos, que se ha hecho un modelo matemático en el que se cree que los contagios probablemente empiecen a bajar realmente, hermanos, a finales del año 2022. Ya en mi tema anterior yo hablaba acerca de esto. ¿Se acuerdan que la Universidad de Harvard decía que el distanciamiento iba a terminar al siguiente año? Es decir, cada vez surgen más instituciones, más especialistas que nos dicen: oye, ten cuidado, no bajes la guardia, esto no ha terminado y no va a terminar sino todavía en un largo tiempo. Y entonces, hermanos, estamos viviendo situaciones en las que la culpa ha empezado a aparecer en un gran número de personas y en un gran número de hermanos. Hoy a muchos de nosotros nos persigue la culpa del pasado, la culpa del presente e incluso la culpa del futuro. Hablemos de la culpa del pasado. Piensa en esta persona que está en su casa. ¿Qué es la culpa del pasado? Piensa en ti, yo debo de pensar en mí. Algo que hicimos o no hicimos, o que creemos que debió de ser diferente. Por ejemplo, tienes un familiar que enfermó de COVID. Tienes un familiar que murió incluso en un hospital o quizás murió en tu casa. Y tienes culpa. Es que si hubiera tenido dinero para la medicina,
no habría enfermado mi familia. Si hubiera tenido más dinero, no habría muerto mi ser amado. Es que no oré lo suficiente. Es que tal vez no ayuné lo suficiente. Es que si hubiera tenido más fe, si hubiera ido con otro médico, si no lo hubiera llevado al hospital del gobierno y lo hubiera llevado a un hospital particular, ahorita estaría vivo. Si hubiera hecho el otro, si hubiera hecho aquello, si hubiera tenido, si hubiera pedido prestado, no importa que yo hubiera vendido mi coche, hubiera vendido mi casa, hubiera hecho otro. Si hubiera estado con él y no hubiera muerto solo, si hubiera estado con ella cuando murió. Hermanos amados, hay cosas, como vimos en el tema anterior, que lamentablemente van a ocurrir porque no tenemos el control, y menos, hermanos, hoy en día. Pero lo que sí puedo decirte, hermano, es que si tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance, no tienes por qué tener culpa. Aún pudiste haber tenido todo el dinero, la pudiste haber llevado con el mejor médico, pudiste haber ido con el hospital más caro del mundo, pero no ibas a detener la consecuencia de, ya sea que se enfermara, que quedara con alguna o varias secuelas, o incluso que ya no estuviera contigo. No tuviste la culpa. El problema, hermanos, es que decimos, si hubiera estado, si no lo hubiera dejado, si no hubiera muerto solo, si me hubiera podido despedir. Por eso es importante, hermanos, que hoy nosotros le digamos a nuestros seres amados que los amamos. Es que no le pude decir que lo amaba, no le pude decir que lo perdonaba, no le pude decir que no pasaba nada si no me pagaba lo que me debía, no le pude, hermano. Por eso todo eso hay que hacerlo ahorita, hay que arreglarlo ahorita, hay que corregirlo ahorita, para que la culpa, hermanos, no nos persiga. Estamos teniendo problemas no nada más por el pasado, que no es muy lejano. Estamos teniendo culpa, hermanos, por el presente. Y creo que la imagen, hermanos, se explica por sí misma. Todos nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen la necesidad de tener una computadora, un teléfono, algo que les permita estar conectados a sus clases. Nosotros, algunos, tenemos la necesidad de tener un equipo. Pero saben, hermanos, la culpa por el presente es algo que no estamos haciendo o que creemos que debe de ser diferente. Y entonces te sientes culpable, hermano, hermana, porque no alcanzas a cubrir los gastos familiares, porque no tienes una computadora, una televisión o un teléfono para cada uno de los miembros de tu familia que hoy en día necesitan estar conectados. Te sientes culpable porque no puedes proveer suficiente comida, quizás como lo hacías antes, o proveer la misma ropa, o pagar la colegiatura de la escuela, o quizás los servicios de la casa, qué sé yo. Hermanos, pero estamos en un tiempo en el que lo que tenemos que hacer es aprender a darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en el que a lo mejor habíamos acostumbrado a nuestras familias a tener, a lo mejor no la mejor comida, pero sí comida. A lo mejor no la mejor ropa, pero sí ropa. A lo mejor no las mejores cosas, pero sí algunas. Bueno, tenemos que enseñar hoy en día, hermanos, a nuestra familia a adaptarse a la situación presente. Tal vez a racionar la comida, tal vez a surcir la ropa, tal vez a ponerle una suela más a los zapatos, tal vez distribuirse el tiempo, ¿verdad?, en la computadora, o conectarse después con los amigos y preguntarle por las notas o hacer los trabajos. Pero de que se puede salir adelante, hermanos, se puede, definitivamente se puede. Aquellos hermanos que vivimos en hogares con mucha carencia, que vivimos al día, que a lo mejor tuvimos que vivir en circunstancias difíciles, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios hemos salido al frente. Esto que nosotros estamos viviendo hoy, hermanos, no es distinto a lo que otras generaciones, hermanos, han vivido. Tenemos que aprender a adaptarnos a esa situación. Hermano, hermana, no te endeudes con tal de darle a tu familia lo que crees que debe de tener para que no te sientas culpable. Ojo, no te endeudes
No te endeudes para darle a tu familia lo que hoy no puedes pagar con tal de no sentirte culpable. Y entonces pues te voy a comprar la computadora, te voy a comprar el teléfono, pues a ver yo cómo le hago después. No, hermano, no caigas en ese error, no caigamos en ese error. 3, también nos persigue la culpa por el futuro. Quizás, hermano o hermana, no podrás dejarle una casa propia a tu familia. Quizás no vas a poder pagar la universidad. Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven, mi hermano que pues ya falleció, ya no está, ¿verdad? Ha ido con el Señor. La situación económica en casa era muy difícil, ella no pudo seguir estudiando. Cuando él termina la secundaria, ¿verdad? Pues tiene que entrar a trabajar. Yo termino la secundaria, me dice, hermano, carnal, un término que se usa en México, me decía, pues no te preocupes, ¿verdad? Tú estudia y yo voy a trabajar. Y mi mamá, ¿verdad? Con la costura, y mi hermano con lo poco que podía ayudar, me permitieron estudiar en el bachillerato, pero mi mamá me dijo, hijo, yo ya no te puedo pagar más. Fue mucho esfuerzo el que hizo mi madre, hermanos, para poder pagarme el bachillerato, y iba yo lejos a la escuela, hermanos, traía el dinero exacto. En alguna ocasión el camión se descompuso, hermanos, y ¿saben qué fue lo que hice? Caminar. Y en la escuela, hermanos, yo no sabía lo que era para traer un quinto para que te tomaras un refresco, y que los amigos que vamos a la cooperativa y que vamos, sí, vayan, acompáñanos. No, pues yo aquí me quedo. Y pues no es que yo no quería, sino que yo no traía dinero, ¿sí me explico? Son situaciones complicadas. Y a lo mejor hoy tú dices, hijo, es que yo no te voy a poder pagar una universidad. ¿Cómo es posible que yo sea tan poco hombre, tan poca mujer, que yo no pueda llevarle a mi familia, que yo no pueda darle a mis hijos? Hermano, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Con el tiempo y por la gracia de Dios, algunos Dios nos dio la oportunidad de continuar estudiando. A lo mejor ya no teníamos la edad, quizás creemos que ya no era el tiempo, pero se pudo hacer. ¿Sabías, hermano, que en el mundo las personas más exitosas, que alcanzan lugares prominentes en la vida, son precisamente los que tuvieron que adaptarse a necesidades, a carencias, a luchas? Aquel que lucha, aquel que se esfuerza, que estudia, aquel disciplinado, aquel que depende de Dios va a poder lograr. Así que en lugar de sentir la culpa de lo que no vas a poder darle a tu hijo, a tu hija o a tu familia, dobla tus rodillas, clama a Dios y dile, Señor, yo te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos, y si tú en el futuro le quieres dar algo mejor que lo que yo les puedo dar hoy, Señor, hazlo. Pero nos persigue la culpa, hermanos, porque no vamos a poder hacer una gran celebración por un cumpleaños. Ya se acercan los 15 años de la hija y quieres hacer algo espectacular, pero no se lo vas a poder hacer. Perdóname, hija, perdóname, porque no voy a poder. ¿Perdón por qué, hermanos? A veces nos alcanza la culpa, hermanos, porque quizás decimos, bueno, no voy a poder pagarla, no voy a poder dejar una casa, pagar la universidad, celebrar un cumpleaños, tener una boda espectacular. Pero escucha esto, cuando la felicidad en la vida se mide por la cantidad de recursos que se invierten en los grandes logros o en los grandes momentos, realmente se convierte en un placer momentáneo. Porque cuando ya no se puede invertir lo mismo, existe una sensación de fracaso y ansiedad. En esta vida no salen adelante los que van a las mejores universidades, sino los que tienen el carácter y el temperamento, hermanos, para salir adelante. Y te lo puedo decir por experiencia, hermanos. Pero sabes, quizás no es la culpa del pasado, del presente o del futuro. Es decir, no es la culpa por un momento. Tal vez la culpa que te persigue, hermano, no es el resultado de un momento en la vida, sino de una época en la vida, que te hace tener pensamientos en tu mente de dolor, de tristeza, de aflicción. Tal vez fallaste como padre, tal vez fallaste como madre, tal vez fallaste como cónyuge, tal vez fuiste infiel, tal vez aguantaste el maltrato de tu cónyuge o de alguien tanto tiempo antes de abrir los ojos que hoy tienes culpa y dices, es que cómo fui tan tonto, cómo fui tan tonta que pude haber soportado tanto tiempo.
Tal vez sientes la culpa de no haber tenido el valor de defender tu integridad física, emocional o espiritual. Tal vez echaste a perder tu carrera, llevaste a la quiebra tu negocio, desperdiciaste tu juventud o tu dinero. ¿Cuál es el resultado, hermanos? La culpa. Una consecuencia severa de la culpa, la ansiedad. Existe una culpa que dice, lo hice mal, y entonces existe una culpa que me lleva a la conclusión, soy una mala persona, ni siquiera merezco vivir. Pero hermanos, Dios no quiere que vivamos así. Es tiempo de sanar. Dios no quiere que vivamos así. Es tiempo de sanar, no de escondernos. Es tiempo de sanar, no de permanecer huyendo. Es tiempo de sanar. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Muchas veces los cristianos somos como muchas personas que la culpa los persigue y en lugar de hacer algo para sanar, van huyendo, se están escondiendo, o nos estamos escondiendo, o vamos huyendo. ¿Qué fue lo que pasó con la primera familia, hermanos, en el huerto del Edén cuando pecaron? Génesis capítulo 3, hermanos, versículo 8 dice lo siguiente. El título de la predicación de hoy es ¿te persigue la culpa? La culpa del pasado, la culpa del presente, la culpa del futuro, la culpa por alguna época de tu vida. Entonces es seguro que tú te has desgastado emocionalmente y que tú necesitas ayuda, porque si no vas a terminar diciendo que tú no mereces vivir y Dios no quiere que vivas así. Es tiempo de sanar. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y escucharon la voz, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, ¿qué le había ocurrido a la primera familia? Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Habían tomado una mala decisión. Y nosotros tampoco sabemos, hermanos, cómo enfrentar el fracaso o cómo enfrentar la situación cuando tomamos malas decisiones, pero aún así lo intentamos. Hoy no nos escondemos en un arbusto, pero tenemos más formas sofisticadas, hermanos, para lidiar con el temor o para lidiar con la culpa. ¿Qué hace el ser humano a través de la historia, hermanos, para lidiar con su culpa? Hace o recurre a por lo menos 6 herramientas. La primera, la adormecemos. Hay personas que han borrado de su mente ciertos momentos de su vida. Algo trágico, algo difícil, algo que le ha provocado algún trauma. Y lo mismo pasa en esta situación. La adormecemos. Según la culpa que arrastramos, hermanos, lo hacemos con una botella de vino. Hay gente que se ha convertido en un alcohólico, ¿verdad?, consumado por la culpa. Porque lamentablemente, hermanos, la televisión, las series de televisión y los programas nos dicen que una persona que ha cometido un error, que ha cometido una falta o que tiene culpa, puede ir a la cantina, puede ir a la mesa de su casa, puede abrir su refrigerador y llenarse de vino y embrutecerse, hermanos, de alcohol. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos que hacen exactamente lo mismo. Según la culpa que arrastramos, hermanos, la queremos adormecer con una botella de vino, fumando compulsivamente. Lamentablemente hay cristianos que fuman, hermanos, de manera terrible. Te das cuenta el nervio que tienen cuando están aquí en el templo, que por eso no soportan estar en el servicio. Otros, según la culpa, acuérdense, según la culpa que arrastramos, la adormecen con pornografía en la internet. Tratan de controlar la ansiedad masturbándose, consumiendo drogas, teniendo sexo con diferentes personas. Y todo esto aparentemente desaparece, pero es por un momento. Es por un momento. Y cuando el efecto pasa, entonces se tiene la culpa mayor. No debí de haberme embriagado, no debí de haber visto pornografía, no debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho lo otro. Y entonces, hermanos, en el cerebro, en la mente, en las emociones, hay una situación crítica que nos está llevando a una situación de ansiedad incontrolada.
La segunda manera en la que queremos ocultarla es negándola. 2, la negamos. Bueno, no pasó nada, en realidad no pasó nada. Queremos encubrir nuestros pecados. Bueno, no, esto realmente no fue un pecado, fue una mala decisión, fue un tropiezo. Queremos ocultar nuestras malas decisiones, negamos nuestras malas decisiones, negamos nuestros fracasos con mentiras hasta que nos damos cuenta que ya no podemos seguir con la farsa, que alguien nos descubre y tenemos que aceptarlo públicamente. 3, la minimizamos, la hacemos más pequeña. Decimos, bueno, mi pecado no es como el de otros hermanos, solo fue una pequeña falta. En realidad no me dolió perder el trabajo. En realidad no me afectó la infidelidad de mi esposo o de mi esposa. Ya lo pasé. No me afectó el divorcio. No me causa nada el haber quebrado. Sin embargo, ocultamente, hermanos, ocultamente por dentro en la soledad, lloramos. Sufrimos. Nos amargamos. Y sentimos ansiedad al no saber cómo enfrentar todo lo que sentimos. ¿Por qué permití esto? ¿Cómo decía a los demás que en realidad no estoy bien? ¿Cómo aceptar que alguien como nosotros no puede enfrentar aquellas situaciones? ¿Qué van a decir los demás? ¿Sentimos culpa por no ser tan fuertes como esperábamos o como otros esperan de nosotros? 4, la enterramos. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Imagínate que barres tu casa todos los días, recoges toda la basura, pero que en lugar de sacarla para que se la lleve el señor de la basura o el camión de la basura, la colocas debajo de un mueble o dentro de un mueble donde nadie puede verla. La pregunta es, ¿la basura desaparece? No, nadie puede verla, pero ahí está. La siguiente pregunta es, ¿va a haber algún momento en el que va a ser evidente que allí hay basura? Sí, el olor. El olor. Las personas escondemos nuestros sentimientos, fracasos y dolor debajo de largas horas de estudio, de una gran entrega al deporte. Nos sumergimos completamente en el trabajo y en general nos llenamos de actividades. Sin embargo, nos sentimos culpables y ansiosos. Porque al igual que el olor de la basura acumulada, no podemos aguantar por siempre, hermanos, ni la culpa, ni la ansiedad de pensar qué pasará cuando alguien descubra lo que realmente ocurre en nuestro interior. 5, la castigamos. Ante la ansiedad de la culpa, hermanos, hay personas que se lesionan, se cortan, se golpean, se lastiman o son muy severos consigo mismo. Es que yo soy lo peor, es que yo soy un perverso, es que yo soy una mala mujer, yo soy un mal hombre, yo soy esto, y se causan daño, hermanos, emocional y espiritual. En contraparte, y espero tener la capacidad de explicar esto, hay otros que la castigan siendo espirituales, y vean lo que hago, siendo espirituales, entre comillas. Creen que por leer más la Biblia, creen que por orar más, creen que por involucrarse más en la iglesia, creen que por dar más dinero, creen que por estar en todos los ministerios, el sentimiento de culpa y la ansiedad va a pasar. Pero no es así. Y no es así porque no lo haces con un corazón que te lleva a adorar a Dios, sino para callar algo que tienes aquí. Hice algo o dejé de hacer algo y crees que eso te va a sanar. Y 6, nunca hablando de ella. No expresar a nadie, hermanos, cuando se vive un sentimiento de culpa que ha provocado ansiedad, solo es incrementar las consecuencias que ello traerá. Por eso siempre es mejor hablar con alguien maduro espiritualmente que pueda ayudarnos. Hermanos, ¿nos sentimos así? ¿Nos persigue la culpa? Algo de lo que he mencionado hasta este momento es algo que estás viviendo. Es hora de hablar, es hora de pedir ayuda, es hora de acercarte. Vamos a hablar, hermanos, vamos a platicar, vamos a encontrar la manera a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, hermanos, para sanar, porque es tiempo de sanar. ¿Qué clase de persona crea la culpa, hermanos, no resuelta? Una persona ansiosa que siempre se está escondiendo, huyendo, negando y fingiendo.
Alguien infeliz, agotado, estresado y enojado. Por eso es que el punto número 2, hermanos, que vamos a ver es el siguiente. No sin antes considerar, hermanos, la imagen que está aquí al frente. Esa persona que siente la culpa, ¿verdad? Y que se golpea a sí misma, que se lastima a sí misma, que se va en contra de sí misma porque cree que merece estar así. Pero no. 2, te persigue la culpa, necesitas descansar. Necesitas descansar. Acompáñame en la palabra de Dios al libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy, que la voluntad de Dios es darnos descanso. Hechos capítulo 8, vamos a analizar varios pasajes de la Biblia, vamos a ver diferentes situaciones a través de las cuales el Señor quiere llevarnos precisamente a la sanidad. Hechos capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, ¿quién es Saulo? ¿Quién es Pablo? El mismo. ¿Quién es este hombre? Quiero que escuches una frase que muy probablemente te va a sonar fuerte, y lo es. Pablo era alguien que tenía sangre en sus manos. Pablo era alguien que tenía sangre en sus manos, que tenía la sangre de muchos hombres y de muchas mujeres cuya muerte él había autorizado o había participado en ella por la autoridad que el Sanedrín había dado, hermanos, a este hombre antes de que fuera creyente. Pablo es alguien que tenía sangre en sus manos. De no haber sido encontrado, hermanos, y confrontado por Cristo, estoy seguro que Pablo habría llegado a ser un hombre lleno de culpa toda su vida. Porque, hermanos, prácticamente toda persona que participa en la muerte o mata a alguien, tarde o temprano, un sentimiento de culpa que proviene de la conciencia dada por Dios, empieza a entrar, ¿verdad? Y se arraiga y empieza a atormentar. Todos los asesinos hoy en día que han sido entrevistados, hermanos, en los programas y en las series, concuerdan en una cosa. Aparentemente con el tiempo dejaron de sentir el dolor por matar a las personas, pero allí en la soledad de su vida, de su casa o de su celda, no pueden lidiar con la culpa de la sangre derramada, y especialmente si eran personas inocentes. Y la gente y la sangre que Pablo había derramado era de gente inocente, era de hombres y mujeres que, temerosos de Dios, le amaban, le adoraban y le servían, ¿verdad? En contra de todo, incluso hasta dar su propia vida. Y sin embargo Saulo fue y acabó con ellos. Si él no hubiera sido encontrado y confrontado y salvado por Jesucristo, estoy seguro entonces que él había sido un hombre lleno de culpa. Él había sido un hombre religioso, pero un religioso fundamentalista que creía su deber acabar con la iglesia y eliminar a todos los cristianos. Es más, yo pregunto, por el simple hecho de entregarse a Cristo, ¿creen ustedes que la culpa desaparece, hermanos? No por arte de magia. No por arte de magia. Y por eso es que hay o habemos muchos cristianos que, a pesar de que nos hemos convertido a Cristo, la culpa, hermanos, nos persigue porque no hemos sabido trabajar con ella. Pero Pablo, hermanos, ¿qué hizo con la culpa que seguramente apareció en la medida en la que él fue conociendo personalmente al Señor? Él no la adormeció, no la negó, no la minimizó, no la enterró, no la castigó, sino que habló de ella.
y sobre todo entregó sus culpas a Jesucristo. Él entregó sus culpas a Jesucristo. Él se negó a vivir perseguido por la culpa. Él se negó a vivir atrapado por la ansiedad. Él se negó, hermanos, a hacerlo con sus propias fuerzas para lograrlo con el poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué implica esto? Vamos por partes. Y yo quiero hacer un llamado a que si hay alguien que está viendo la transmisión hoy o en el futuro, aún no ha recibido a Cristo en su corazón y le persigue la culpa, a que vea lo que hizo este hombre llamado Saulo, porque la voluntad de Dios es darnos descanso. Aquel perseguidor de la iglesia, aquel hombre cuyas manos estaban llenas de sangre, él primero que nada reconoció sus faltas ante Dios. 2, confesó sus pecados. 3, aceptó el perdón total. Y quiero subrayar esta parte. Aceptó el perdón total por medio de Jesucristo. 4, se negó a vivir con la culpa. 5, entregó su vida con sinceridad al Señor. 6, no fue un creyente ocupado e involucrado solo para acallar o evitar la ansiedad. No, él se entregó en gratitud al Señor porque lo libró de esa culpa, porque lo libró de sus pecados. Y siguiente, él permitió que el Espíritu Santo lo sanara, porque Dios por medio de su Santo Espíritu sana a todo aquel que le permite entrar a su vida y tomar el control. Siguiente, él permitió que el Espíritu Santo lo sanara, lo renovara e hiciera de él una nueva criatura, una nueva persona. Quiero que veamos 2 pasajes de la Biblia. Primera a Corintios capítulo 15 versículo 9, 10 y segunda de Corintios 5, 17. Y mientras encuentras estos pasajes, hermano, hermana, además los estamos proyectando también para facilidad. Quiero repetirte esto porque es importante. Pablo reconoció sus faltas ante Dios, confesó sus pecados, aceptó el perdón total por medio de Jesucristo, se negó a vivir con la culpa, entregó su vida con sinceridad al Señor. No fue un creyente ocupado, involucrado solo para callar o evitar la culpa, no. Él se entregó al Espíritu Santo para que lo sanara, lo renovara e hiciera de él una nueva persona. ¿Cómo aprendió a vivir Pablo, hermanos? ¿Perseguido por la culpa? ¿Aprendió a vivir pequeño en la fe, sin sobresalir en nada? No, vayan conmigo a los Corintios capítulo 15 versículos 9 y 10. He orado mucho, hermanos. Tengo meses orando para que esta serie de predicaciones, hermanos, llegue a tu corazón y al mío. Y llega al corazón de miles de personas. Por eso te invito a que compartas estas predicaciones, hermano, hermana. Porque la voluntad de Dios es que entendamos una cosa: es tiempo de sanar. Porque yo soy, dice Pablo, habían pasado aproximadamente unos 20 años desde que Pablo había recibido a Cristo, hermanos, y escribió la epístola a los Corintios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, maté a muchos, pero por la gracia. Y gracia significa de manera inmerecida. Tal vez tú crees que no mereces el perdón. Tal vez que crees que mereces vivir con la culpa, pero no. No mereces estar allí, ni tampoco mereces el perdón de Dios, como tampoco yo lo merezco. Pero por gracia el Señor quiere sanarnos. Pero por la gracia, por algo inmerecido de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Pablo no era un hombre dominado por la vergüenza, hermanos, y perseguido por la culpa. No era un hombre dominado por la ansiedad y por su pasado. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a 2 Corintios 5:17 y en un momento más voy a explicar algunas ideas, no los versos, algunas ideas. Versículo 17. Te invito, hermano, hermana, a que tomes nota allí en tu casa, a que en la semana repases la predicación, que la escuches de nuevo. Si alguien de tu familia no la escuchó, siéntate con la familia
y vela. Si no has visto alguna predicación de estas, yo te invito a que las veas todas. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está y ahí está la clave, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, quiero que observemos una cosa. Vamos a observar el día de hoy que en las manos de Dios, por medio de Jesucristo, podemos llegar a ser personas con descanso, que conocemos la paz del Señor. Saulo de Tarso, hermanos, era un hombre cuyas manos estaban llenas de sangre, pero Saulo llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Con el tiempo fue conocido por su nombre gentil, Pablo, y es el apóstol Pablo. En lugar de vivir con culpa y ansiedad, él llegó a ser un hombre muy feliz. En lugar de vivir con culpa y ansiedad, llegó a ser un hombre muy feliz, tal como lo escribe, hermanos, en su epístola a los Filipenses. Pero no fue algo que logró por sus propios méritos o por sus esfuerzos humanos. Allí está otra clave. Muchas veces queremos, hermanos, que la culpa ya no nos persiga y por eso nosotros la ocultamos estudiando, trabajando, haciendo todo lo que ya mencioné para no parecer disco rayado, o como decía, ¿verdad?, equivocadamente involucrándonos en los trabajos de la iglesia. No fue algo que logró por sus méritos y esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios. Aprendió que la culpa altera el alma y le roba la tranquilidad, pero experimentó que la gracia de Cristo devuelve la calma. Hermano, hermana, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos calma? ¿Tenemos tranquilidad? El pasado cercano, el presente y el futuro nos tiene con calma, con tranquilidad. Hermano, es tiempo de sanar. Hermano, es tiempo de sanar. Hermano, es tiempo de sanar. No lleves culpas por cosas que no provocaste o por situaciones que no podías cambiar. Ahora, tú puedes decirme, oiga, pastor, oye, hermano Germán, pero es que yo sí hice. Pablo también hizo. Pablo realmente tenía razones para sentirse culpable, pero el Señor lo perdonó e hizo de él una nueva persona. Así que si tú eres perseguido por la culpa, por un sentimiento de culpa, por algo que no hiciste o por algo que sí hiciste, entonces confiésalas a Dios. Entonces pídele perdón a Dios. Entonces acepta el perdón total de Dios. Hazlo con todo tu ser, con todo tu corazón. Ve delante de Dios, y si no tienes a Cristo, dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que hice en muchas cosas y hoy yo no puedo con esta culpa, ¿verdad? Mentí, robé, violé, hice todo lo que tú quieras. Confiésalo delante de Dios, acepta el perdón del Señor, cree que Jesucristo murió y resucitó por ti al tercer día. Invítalo a morar a tu corazón y su Espíritu Santo vendrá a morar en ti y te va a dar descanso. Pero si tú y yo somos hijos de Dios porque ya tenemos a Cristo y a pesar de eso nos persigue la culpa, entonces yo te invito, hermano, hermana, a que vuelvas a Cristo, a que te vuelvas a Cristo, a que permitas que Cristo sea el Señor de tu vida, el sanador de tu vida, que el Espíritu Santo haga de nosotros lo que Él prometió, una nueva criatura. Recibe la libertad de Cristo. Jesús dijo: y conocerán la verdad. Y Él dijo: yo soy la verdad y la verdad los hará libres, dice Juan 8:32. No lo tengo en mis notas. ¿Cristo hablaba nada más de la libertad del pecado? No, hablaba de la libertad de la culpa. Hablaba de la libertad de la ansiedad, del resentimiento, del remordimiento y de todo lo que vamos a ver a través de esta serie, hermanos, de predicaciones, si Dios nos da vida, en los próximos meses. El Señor te llama a su paz y a su libertad para que por su gracia disfrutes la vida en descanso y que entonces, como Pablo, te entregues completamente a Él y le sirvas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Hermano, es tiempo de sanar. ¿Te persigue la culpa? Recibe el perdón absoluto de Dios por medio de Jesucristo para salvación. Y si ya eres salvo,
entonces ve con el Señor y dile: Señor, perdóname por dejarme arrastrar por esta culpa. Perdónate a ti mismo, hermano, si es necesario. Y vive en la libertad de Cristo. ¿Sabes qué escribió Pablo años después? Dice en Filipenses 4:6: por nada te permitas entrar a una ansiedad profunda, porque la palabra afanoso sé lo que significa, lo prediqué en el primer sermón. Sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, es muy útil para nosotros como cristianos aprender a manejar emociones tan complejas como es la culpa. Es muy útil incluso para nosotros como cristianos aprender a manejar emociones tan complejas como es la culpa. Profundicemos, por tanto, hermanos, en algunos aspectos de los versículos que acabamos de leer, hermanos, que nos van a ayudar. Pero déjenme decirles algunas ideas más. Hermanos, la culpa es un mecanismo por el cual hacemos un juicio moral al respecto de nuestra conducta. De alguna manera, la culpa no es de todo mala. El sentimiento de culpa no es del todo mal, porque al final de cuentas el Señor nos dio una conciencia para que nos haga sentir culpables y nos guíe al arrepentimiento, no a la esclavitud. Así que de alguna manera podemos decir entonces que la culpa es un mecanismo por el cual hacemos un juicio moral al respecto, hermanos, de nuestra conducta, sensaciones o pensamientos. Asumimos que hay algo que está mal en nosotros. En este caso tenemos en claro un detalle. La ansiedad entonces tampoco es un defecto, como ya lo dije en otro sermón, y tampoco es un pecado, pero tampoco es algo que debe de atraparnos, que deba de mermar nuestras fuerzas, que deba de robar nuestra fe, que deba alejarnos del Señor. Es una condición psicológica en la que todos podemos encontrarnos, pero que debemos de aprender con base en la palabra de Dios, hermanos, a manejar a través de nuestra dependencia del Espíritu Santo, del Señor. No por nosotros, sino de Dios. Es necesario entonces también encontrar descanso, dejar de actuar como jueces de nosotros mismos, especialmente como jueces severos. Hermanos, si nos autocastigamos, es que debí de haber hecho, es que yo fui muy malo, es que no. Si nos autocastigamos con esa sensación de culpa constante, la ansiedad, hermanos, ¿saben qué va a pasar con ella? Va a crecer. Hermanos, es momento de recordar una cosa: Dios nos ama. Somos amados por Dios. Es momento de recordar de que si en realidad tuvimos culpa, Dios puede perdonarnos. Es momento de sanar aceptando el perdón total del Señor. Algunos hermanos decimos: es que si ya fui con Dios y yo sé que ya me perdonó, pero esa culpa me sigue allí está. La culpa, hermanos, se alimenta de la preocupación. Cuanto más alimentemos nuestras preocupaciones, cuanto más grande vamos a hacer la culpa. Esos pensamientos, subrayo esa idea, esos pensamientos obsesivos y a menudo poco lógicos, más crece la ansiedad. Hay que bajar el volumen, hermanos, de la preocupación, centrando nuestra mente en que Dios ya nos ha perdonado, en que Dios puede sanarnos, en que Dios puede llenarnos, hermanos, de paz, de gozo, que incluso puede ayudarnos, puede usarnos para ayudar a otros. No lo tengo en mis notas, pero dice 2 de Corintios capítulo 2, que Dios es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros por Dios. Pero el problema es, hermano Germán, sí, ya sé que ya me perdonó, pero es que en mi mente viene el recuerdo y vienen los pensamientos de lo que yo hice y viene el pensamiento que no puedo con esto. Bueno, ve conmigo a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Porque es tiempo de sanar, pero no con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Es que no puedo olvidar lo que hice. Si ya Dios te perdonó, entonces tienes que hacer algo. Tienes que aceptar el perdón total de Dios, tienes que perdonarte a ti mismo, ¿verdad?
y tienes que permitir que el Espíritu Santo domine tu vida. Y cuando los pensamientos, porque van a volver, porque se van a presentar, tienes que hacer algo con ellos. Recuerda, no los adormezcas con alcohol, con vino, con droga, con sexo. No los ocultes, no los pases por alto, no los minimices. Acepta que tienes, o aceptemos que tenemos un problema. Hermano, ven, hablemos, platiquemos. Es tiempo de sanar. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos, y aunque en el contexto del pasaje se refiere a otra cosa, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero quiero ver esto que incluso en mis notas tengo subrayado, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, hermano, si la culpa te persigue, lo primero que tienes que hacer es aceptar la ayuda espiritual. Es que ya voy a ir con el psicólogo, ya voy a ir con el tanatólogo, ya voy a ir con el... Está bien, yo lo respeto. Pero ¿y Dios? Porque esa persona tiene la capacidad de escucharte, pero no de sanar tu corazón. Porque esa persona puede tener y seguramente tiene mucha preparación, la cual yo respeto e incluso admiro. Y sin duda hay muchas cosas que yo quisiera saber todavía. Pero no es el Espíritu Santo, no es Dios. Lo primero que tienes que hacer es que si la culpa te persigue es aceptar la ayuda espiritual. Si crees que no eres merecedor de nada debido a la culpa, entonces quiero que escuches la invitación de Cristo que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de eso quiero que escuches lo siguiente. ¿Qué te parece si en lugar de permitir que tus pensamientos te lleven cautivo al temor y la ansiedad, tú los tomas y los llevas cautivos a Cristo? Es decir, cuando viene, es que yo hice, yo dejé de hacer, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera vivido contando a sus muertos y la sangre, hermanos? No. Cuando esos pensamientos vienen a tu cabecita, llévalos a Cristo. Dobla tu rodilla, cierra tus ojos, entra a tu cuarto, enciérrate al trabajo, vete al baño. Señor, estos pensamientos se están atacando de nuevo, pero yo sé que tú me has perdonado. Yo no tengo por qué señalarme, ni castigarme, ni decir que por qué en lugar de que murió mi hijo, mi madre, mi padre, mi familiar, ¿por qué no estoy muerto yo? ¿Por qué no me... No, Señor, tú sabes que yo hice todo lo posible. Hice todo lo que estaba en mis fuerzas, dije todo lo que tenía que decir, no podía hacer más, y yo soy el que quedó vivo, Señor, y yo sé que tú me has perdonado. Yo creía tener la culpa, pero si sí la tienes, Señor, tú ya me perdonaste. Yo no voy a permitir que estos pensamientos me dominen y me atrapen y me hagan un hombre o una mujer miserable. Yo quiero ser feliz, quiero tener paz, quiero tener gozo, quiero regocijarme en Cristo. Señor, puedes tomar el control de mis pensamientos y sustitúyelos por los pensamientos de Cristo. Todo lo bueno, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, según Filipenses 4:8 dice, en esto piensa. Por eso es importante memorizar versículos. Por eso es importante aprenderte las alabanzas en la iglesia. Hay hermanos que cantan las alabanzas y si no vemos o si no ven la proyección, nada más no. Hermano, no me haces un favor a mí cantando, ni al hermano que está a tu lado, sino a ti mismo. Y Dios no escucha, hermanos, ni el tono de nuestra voz, ni la afinación de nuestras cuerdas vocales. Él ve el corazón. Si vamos de corazón con Dios, Él va a quitar esos sentimientos de culpa y nos va a sanar. Si tú crees que eres alguien que no merece nada debido a la culpa, entonces te pido que escuches la invitación de Cristo. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Pero antes quiero que veas por un momento la imagen que está al frente.
o la imagen que se está proyectando, hermanos. ¿Qué te parece si todos tus pensamientos los llevas a Cristo? ¿Qué te parece si todo aquello que te oprime, que te persigue, que te atrapa, que te da temor, lo llevas a Cristo? ¿Qué te parece si todo lo centras en Él? Pero si a pesar de eso te sigues sintiendo culpable y crees que no mereces nada, entonces, hermano, hermana, yo te hago una invitación: ven a Cristo. Vayan conmigo, es el último pasaje que vamos a analizar el día de hoy, denme algunos minutos todavía. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, que dice lo siguiente. Y esto ya no lo dice Pablo, no lo dice ningún otro hombre o mujer. Son palabras del propio Señor Jesucristo para ti y para mí. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios, hermanos, así: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y la palabra griega cargados es un verbo que significa sobrecargados. O sea, no está hablando de alguien que se siente un poco agobiado, un poco débil. No, alguien que se siente mal, realmente mal, que siente que ya no puede, que lleva en sus espaldas, hermanos, una piedra llamada culpa, como la pudimos ver en la primera imagen que nos proyectamos, y en la que literalmente ya no puede avanzar más. Dice Jesús: ¿te encuentras así? Vengan a mí, y yo les voy a dar una carga mayor. ¿No? Dice: yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, si practicamos el análisis bíblico a esta pequeña porción de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay por lo menos 6 cosas que podemos rescatar de aquí. Por lo menos 6 cosas. Aquí hay un llamado claro de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay un llamado claro de Jesucristo. Un llamado a 6 cosas. 1, es un llamado para todos. Bueno, hermano, es que tú puedes decir que tú puedes trabajar con tu culpa, pero si tú conocieras lo que yo hice, hermano, Pablo mató a muchas personas injustamente, a personas inocentes. Las arrastró, las humilló públicamente, las metió a la cárcel, porque esa palabra que leímos hace rato, hermanos, en Hechos, cuando dice que perseguía a la iglesia y la asolaba, en griego es una palabra que da la idea de humillarlas públicamente. Yo no sé lo que tú hayas hecho, pero ese llamado es para todos, es para ti y es para mí. Es un llamado para aquellos que ya no podemos con las cargas de la vida. Es un llamado para aquellos que ya no pueden con las cargas de la vida, con la tristeza, con el temor, con la desilusión, con la culpa, con la ansiedad. Hermanos, es tiempo de sanar. Reconcíliate con Cristo si ya tienes a Cristo. Vuelve al camino de la fe, hermano, vuelve a la iglesia. Vuelve a Cristo. 2, es un llamado al descanso. Es un llamado al refrigerio del alma. Es un llamado a la estabilidad emocional. Es un llamado a la estabilidad espiritual, porque dice: van a hallar descanso para su alma. 3, y quizás esta es la parte más difícil, hermanos. Es un llamado a renunciar a la soberbia. Y tú dirás: ¿a qué te refieres con un llamado a renunciar a la soberbia? El versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre ustedes. Es un llamado a renunciar a la soberbia de creer que puedes solo o que tienes el control, para entonces someterte a la voluntad de Cristo. Hermano, no puedes solo, nadie puede solo con la culpa, nadie. Por eso hay tanto alcohólico, drogadicto, gente triste, amargada, dolida, entristecida, frustrada, encerrada, limitada, que se ha vuelto introvertida después de haber sido una persona extrovertida. Es un llamado a renunciar a la soberbia de creer que puedes solo o que tienes el control, y someterte al yugo, a la voluntad de Cristo. Sin Dios, hermanos, no somos nada, pero con Él podemos enfrentarlo todo. 4, es un llamado también a la mansedumbre.
Es decir, a aceptar la voluntad de Dios. Hermano amado, te digo algo con mucho respeto: acepta tus pérdidas. Acepta tus pérdidas. Acepta tus derrotas. Acepta tus fracasos. En lugar de enojarte contra la vida, contra los demás, o peor aún contra Dios, entiende que es algo a lo que todos estamos expuestos. Todos. No importa si somos malos o buenos. Comprende que lo valioso de la vida cristiana, no es vivir con resiliencia. Hermanos, los cristianos no somos llamados a ser resilientes. Somos llamados a ser dependientes del Espíritu Santo. Somos llamados a depender de las fuerzas de Dios. Somos llamados a creer en Él. Lo valioso de la vida cristiana es comprender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos capítulo 8. A comprender que todo puede traernos crecimiento y madurez. Hermano, hermana, tal vez se murió alguien. Yo te pregunto, ¿qué es lo que has ganado con eso? Y alguien puede preguntar, perdón, ¿qué puedo yo ganar con la muerte de alguien? ¿Qué puede ganar una mujer, hermanos, que tiene a su primer hijo y se le muere a la hora, o a los 3 días, o a los 3 minutos, o a los 3 meses? Germán, no me digas eso. No, sí hay una ganancia. Toda muerte trae una ganancia. Y ganaste el darte cuenta que podías ser madre. Y que aun cuando jamás vuelvas a tener hijos, tú eres madre. Porque no eres madre por el tiempo que vive tu hijo, eres madre por el tiempo que tú vives. ¿Qué te puede traer como ganancia el que tu ser amado muera solo en un hospital? A lo mejor el que tu familia se unió, el que el hermano o la hermana que ya no te hablaba, que ya no estaba allí o que no ayudaba, por fin lo hizo, por fin se acercó, por fin llamó. El demostrarle tu amor, tu cuidado. A lo mejor sí te gastaste todo, pero sabes que valió la pena. No vivió, pero valió la pena y vives con la tranquilidad. Hice lo suficiente, no está conmigo, pero hice lo suficiente. No tengo por qué vivir culpa. ¿Qué ganas? El amor que te dio toda la vida. El cariño que tú le diste toda la vida. ¿Por qué en lugar de encerrarnos, hermanos, en el dolor del duelo, no honramos a nuestros muertos viviendo una vida como a ellos les gustaría que viviéramos? O si acaso tu muerto se levantara hoy, te diría, quiero que vivas infeliz porque ya no estoy, quiero que estés lleno de amargura, quiero que estés llorando todos los días, quiero que no seas feliz, quiero que no encuentres a nadie más. ¿Creen ustedes que eso haría? Yo creo que no. ¿Por qué no honramos mejor el recuerdo de nuestros muertos, viviendo una vida buena, feliz, con gozo? Pero mejor aún, ¿por qué no mejor honramos a Dios? Porque la palabra dice que no seamos como los que no tienen esperanza. Yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil. Pero lo valioso de la vida cristiana es comprender que todo puede traernos crecimiento y madurez. Que quizás en el momento no podemos comprenderlo. Pero lo que no debemos de olvidar jamás, hermanos, es que tenemos un Padre amoroso en los cielos que nos ama, se duele por nosotros y que cada día nos da las fuerzas para poder levantarnos y para sanar. No te olvides que tienes un Padre amoroso que te dice, ven a mí. Si estás trabajado, cansado, ya no puedes con esta vida, ven a mí, yo te voy a dar descanso. Pero sabes, hermano, también es un llamado a la humildad. A la humildad de no pasar la vida reclamándole a todos. A no pasar la vida reclamándole a Dios de por qué a mí y por qué no a otro, sino agradeciendo las misericordias de Dios. Hermanos, recuerdo cuando mi hermano murió. Mi hermano se empieza a sentir mal, si mal no recuerdo, un domingo, un lunes en la noche. Mi madre me llama, voy corriendo, vamos al hospital. Llegamos a Valbuena y cuando él entró yo tenía la esperanza de que él saliera vivo, hermanos, no que a los 4 días muriera. Se complicó la situación, sé que mi mamá está viendo la transmisión, espero no causarle dolor, pero hermanos,
Un día antes me habían pedido a mí un medicamento para que le sacaran un estudio, me costó mucho encontrarlo. Al siguiente día por la mañana, el viernes muy tempranito, yo llegué al hospital para que le aplicaran ese medicamento. Cuando llego al piso donde está mi hermano, su cama está rodeada literalmente de doctores trabajando, moviéndose, corriendo. Yo me acerqué, dijeron no puede pasar, siéntese allí, y después de un par de horas, hermanos, o más tiempo, yo no sé cuántos, salieron, entraron a un cubículo, salió un médico, se paró frente a mí y me dijo: señor, su hermano acaba de morir. Y en ese momento me levanto, miro al médico y le digo: ¿cómo, doctor? Me dice: su hermano anoche tuvo un infarto, lo pudimos sacar adelante, y hace rato tuvo otro infarto y ya no soportó. Le dije: doctor, me gustaría decirle algo. Me dijo: dígame. Le dije: me gustaría darle las gracias. Me dice: ¿cómo? Le dije: quiero darle las gracias por haber atendido a mi hermano. Dígale a los médicos que les agradezco que hayan atendido a mi hermano. Agradezco su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Sé que no dependía de ustedes. Gracias. Dígame qué sigue ahora. Y ya me dijo. Pensé, el primer pensamiento que vino a mi mente es: ahora, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Lo demás no tiene sentido, por lo menos en este momento, decirlo. Al principio pasaron algunas cosas que a lo mejor no debieron haber ocurrido allí en el hospital, pero si de algo estoy seguro, hermanos, es que mi esposa y yo, porque ella estuvo conmigo, hicimos lo que estaba en nuestras manos. Yo no puedo decirles que mi hermano era un hombre bueno, porque yo no soy juez de la vida. Pero las cosas ocurren, hermanos, las cosas pasan. Y las pérdidas tenemos que aceptarlas y enfrentarlas y vivirlas. Salí, oré y le dije a Dios: Señor, gracias por la vida de mi hermano. Gracias por los años que tú le permitiste vivir. Él tenía 4 años más que yo. Estuvimos acostumbrados toda nuestra vida a ayudarnos mutuamente. Toda nuestra vida. Si alguien me preguntara: ¿Germán, lo extrañas? Sí. Sí. No te estoy diciendo que no vas a extrañar. No te estoy diciendo que no te va a doler. No te estoy diciendo que es fácil. Lo que estoy diciendo es que yo sé que hice lo que estaba a mi alcance y que he aprendido que con Dios tenemos que ser humildes para hallar descanso. Yo puedo dormir tranquilo, hermanos. Dormí tranquilo esa noche, después del trámite y del velorio que fue en nuestra casa, su casa. Porque llegó mucha gente, muchos amigos, y no podían caber en la casa de mi mamá. Y tuve que predicarle a la gente ahí. La humildad, hermanos, la mansedumbre y la humildad son 2 ingredientes necesarios sin los cuales no podemos hallar paz. Jesús dijo: aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarás descanso para tu alma.
Pero nos pasamos la vida, y Señor, ¿y por qué? Y tú hiciste, y tú fuiste, y esto, y el otro, y aquello, y acallamos el dolor o acallamos la culpa. Hermano, no acalles el dolor, no acalles la culpa con nada. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todo. Eso es mansedumbre y humildad. Es aceptar la voluntad del Señor. Es aceptar nuestras pérdidas, nuestras derrotas, nuestros fracasos, en lugar de enojarnos contra la vida, contra los demás, o peor aún, hermanos, contra Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cómo murió mi padre? De la única manera en la que yo oré por años que no ocurriera. Por años le oré a Dios para que no ocurriera de una manera. Y ocurrió de esa manera. Pero aunque ya tiene muchos años, hermanos, que eso ocurrió y que me tocó a mi esposa y a mí otra vez enfrentar esto, fue darle gracias a Dios. A veces creemos, como he dicho en alguna otra predicación, bueno, es que el hermano habla porque él no sabe. Bueno, es que el hermano porque para él es muy fácil. No, hermanos. El que uno no abra su corazón aquí no significa que uno no vive o no pasa. Todos lo pasamos. ¿Sí queda claro eso? Todos lo vivimos, todos los pasamos, todos estamos expuestos. Y aclaro una cosa, hermanos, yo no soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Doy gracias a Dios porque en su gracia nos tiene aquí. No sé qué tenga el Señor mañana, pero espero que lo que tenga el mañana me dé fuerzas, o nos dé fuerzas a todos, para no vivir perseguidos por la culpa. Hermanos, ven a Cristo. Sin mansedumbre y humildad no hay descanso para el alma, pero con ellas hay refrigerio para nuestras vidas. Con la gracia y el perdón de Dios hay gozo, hay vida eterna. 6. Es un llamado a comprender que vivir como cristianos no es algo imposible, es algo posible. Porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No estoy diciendo fácil en el sentido de que cualquiera puede, no. Es fácil porque la facilidad no depende de nosotros, sino de la ayuda de Dios. Cuando dependemos de la fuerza que el Espíritu de Cristo nos da, cuando estamos en comunión con Él, entonces no nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Cuando decimos, es que es bien difícil eso de ir al templo todos los domingos. Es que es bien difícil eso de estar leyendo. ¿Cuándo es difícil, hermanos? Cuando mi alma no está en sintonía con Dios. Es que es bien difícil para mí. ¿Cómo no pueden entender que yo no voy a diezmar? Porque yo no puedo. Yo no puedo trabajar, yo no puedo servir, yo no me puedo involucrar, yo no puedo leer, yo no puedo orar, yo no puedo ir a la obra, yo no puedo. No, hermano, Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿para quién lo es? Para quien está en sintonía. Para aquel que escucha el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es un llamado para todos, un llamado al descanso, un llamado a renunciar a la soberbia de creer que puedo solo, es un llamado a la mansedumbre, un llamado a la humildad, un llamado a comprender que la vida cristiana es posible vivirla. Es tiempo de sanar, es tiempo de descansar, es tiempo de disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Conclusión. Hermanos, Cristo llevó en la cruz todas nuestras culpas, para que nosotros no sufriéramos por ellas. Aceptemos la gracia de su perdón si es que la culpa es por algo que hicimos. Aceptemos la gracia de nuestro Señor y seamos libres de la ansiedad de la culpa, hermanos. Es tiempo de sanar. Hermanos, que Dios los bendiga.